Angular, que fue que empezamos hace 8 días. Entonces ya les estoy compartiendo por acá por la videollamada para que estén allí conectados y empecemos. Mira, mira. Increíble. Increíble, bastante. Domingo. ¿Qué fue lo pasado? 28. Bueno chicos, entonces voy a hacer un breve repaso de 2 minuticos de lo que trabajamos hace 8 días para ir desde ahí empatar pues como con lo que vamos a trabajar hoy. Entonces, la clase anterior hablamos de lo que era la composición del proyecto de Angular, ¿cierto? En la composición del proyecto de Angular les mencionaba que pues hay muchos archivos y entre esos archivos pues hay uno que tiene una extensión que es el punto .module, otro que es el punto .routing y básicamente el punto .module era para poder gestionar todo lo que son las importaciones de librerías. ¿Será que me pueden ajustar un poco la puerta? Así ajustadita. Gracias. Entonces, como les mencionaba, las importaciones a las librerías van a ir en el módulo. Y por otro lado, pues tenemos un archivo de routing que básicamente es para la configuración y gestión de los saltos dentro de la página. Entonces, esto es enrutamiento, en este caso general. Nosotros lo habíamos hecho asociándolo como si fuera una torre de control. Desde esa torre de control nosotros podíamos configurar para poder acceder a algo que la vez pasada les expliqué como módulos. Entonces, por ejemplo, un módulo es, por ejemplo, el de seguridad, ¿cierto? En el módulo de seguridad nosotros podemos tener internamente algo que se denominan componentes. Recordemos que una componente básicamente es un fragmento de la página. Entonces, perfectamente una componente es el login, ¿cierto? Donde le pedimos al usuario sus credenciales. Pero también podemos tener otra componente que, digamos, fuera la de registro, ¿cierto? Esta es otra componente. Entonces, ¿qué pasaba? Les recordaba que el módulo es básicamente la agrupación de varios componentes. Y que para yo poder llegar a esos fragmentos de página, a esas componentes, nosotros teníamos que jugar con los enrutamientos, ¿cierto? ¿Qué ocurre? La vez pasada les contaba que dentro de los módulos también hay un archivo que es el punto .module y el punto .routing. Y el punto .routing básicamente es otra torrecita de control, pero que ya es, digamos, más interna. ¿Qué pasa? En el ejemplo que quedamos la vez pasada, era que desde esta torre de control, que es la que se puede encontrar en el archivo de acá, que es el que se denomina, es acá, admin la llave routing, nosotros hicimos un enlace. Y era que cuando pusieran la palabra de teatros, pues se iba a cargar justamente el módulo de teatro. Entonces, desde esta torre de control, configuramos básicamente esto acá.
de que con la palabra theaters, ¿cierto? Va a venir y se va a enlazar a esta parte de este módulo, ¿cierto? Eso es lo que nosotros tenemos en esta línea acá. Estamos cargando que hay un módulo que se llama teatros y lo estamos levantando allí, ¿cierto? Gracias a esta palabra clave. ¿Listo? En este caso, esta ruta. Ahora, ¿qué ocurre? Esta torre de control también puede llamar mediante enrutamientos a otras secciones, ¿cierto? Entonces, ¿eso dónde lo vamos a encontrar? Pues recordemos un poquito esta parte y es de que listo. En la carpeta Page, Creators, hay un módulo, tenemos acá en Page, Creators, hay un módulo que dice que podemos encontrar acá, miren que está en archivo.routing y el punto módulo. En el archivo routing es donde vamos a encontrar como la otra torre de control que les vengo mencionando, que es esta de acá, ¿cierto? ¿Qué pasa? En este archivo nosotros configuramos básicamente las rutas para poder acceder a estas partes de la página. Entonces, por ejemplo, yo podría configurar en este archivo de que cuando, digamos, lo voy a hacer con otro módulo, porque este fue el login, voy a crear otro módulo. Nosotros habíamos creado un módulo que era para unas salas de cine, entonces acá este módulo de teatros, ¿cierto? Tiene el archivo .módulo y tiene el archivo .routing. Y acá tenemos una componente y otra. La primera será para listar y otra que hemos dicho que debería ser para gestionar. Entonces, retomando. De acá a acá estamos colocando la palabra grados, ¿cierto? Que es la que les menciono que está aquí, ¿cierto? Está aquí. Se encarga de levantar este fragmento. Como les mencionaba, cada módulo tiene que un archivo de enrutamiento. Ese archivo de enrutamiento es el que nosotros tenemos acá. Y desde acá es donde yo voy a hacer la gestión. Que por ejemplo, para activar este fragmento de página, lo voy a hacer con la palabra list. ¿Cierto? Entonces, yo decía, cuando active la palabra list, vamos a activar el list component, que es este fragmento de acá. Entonces, ¿cómo accedo? Con datos /list, voy a cargar el list component, que viene siendo este cuadrito de acá. ¿Cierto? ¿Y qué pasa? Por otro lado, si yo quiero acceder a este que es el de manage, puedo acceder de múltiples maneras. Puedo hacerlo con la ruta de create, o sea, teatros/create. Estoy activando el manage component. Lo mismo, si utilizara por ejemplo el update, ¿cierto? No sé, el número 1 para actualizar el número 1, entonces otra vez se va a cargar el módulo del manage component. Y así para los demás, por ejemplo la visualización, si quiero visualizar el detalle de un elemento, pues vamos a volver a cargar el mismo cuadrito, ¿sí? La misma componente. ¿Listo? Eso es lo que tenemos acá. Entonces, eso fue un repaso de lo que hicimos hace 8 días, de lo que tenía que ver con temas de enrutamientos. ¿Listo? Bien, ¿qué es lo que vamos entonces a hacer a continuación? Vamos a empezar a trabajar ya en esta sección de acá, que es en el listado. ¿Listo? El objetivo es que vamos a lograr algo muy similar a este comportamiento acá. Vamos a hacer una página donde vamos a tener una componente y donde vamos a listar pues, todos los elementos que están en el backend. ¿Sí? En este caso, vamos a listar una sala de cine. ¿Listo? Entonces, lo que primero voy a realizar es que voy a crear un mock server. Necesito que por favor cada uno lo cree, porque no les voy a dar mi backend, simplemente que cada uno trabaje en su Postman. Entonces, por favor, cada uno en su Postman y vamos a crear un mock server. Lo que yo voy a hacer es que les voy a compartir el formato de respuesta que he enviado. ¿Listo? Entonces, los voy a mandar por acá.
También les recuerdo que hace un ratico les envié unas guías de Angular que justamente yo realicé para la Universidad Nacional y que pues yo sé que les puede servir mucho porque van a ver mucho con el detalle de comandos y cositas que necesitan. ¿Listo? Ahí se los mando. Entonces, estos 2 minuticos es para que creen un server con su propio Postman y necesito que pongan a responder ese JSON que les acabo de mandar allí. ¿Listo? Entonces, pues recuerden, yo no voy a compartir el mío para que ustedes hagan ustedes el proceso. ¿Listo? Y voy a hacer entonces un get de datos. Vamos a dar la respuesta que está aquí. Y también voy a aprovechar para uno que es el delete, también de datos. Y acá vamos a enviar acá, lo repito, por favor, creen cada uno su Postman, un observer, y vamos a devolver en un método get la ruta de datos, el JSON que hace un momento les envié el correo. ¿Listo? También aprovechemos para este de acá, que es delete, para que en esta ruta, /1, y ese no va a responder nada. ¿Listo? Y vamos a dar así. Nos vamos a esperar 2 minuticos y continuar. Solo esas dos Un rutas. minutico más y continuamos. ¿Listo? Profe, solo esas dos rutas. Solamente esas 2 rutas por el momento. ¿Cuáles dos rutas? Esas dos que aparecen ahí. Esta. Getters y getters. Ay, hijo de puta. Voy a proceder. Entonces, recuerda, estamos creando un server, creamos 2 endpoints, uno que es el get/theaters. La respuesta que van a mandar es la que les envió el correo electrónico hace un rato. Y el otro endpoint es delete, theaters/1, y eso no va a devolver nada. ¿Listo? Voy a proceder, voy a crear acá un server, ya tengo el link, ya, y lo voy a poner. Entonces, vuelvo y repito, la práctica que vamos a hacer hoy es básicamente que por acá
vamos a obtener algo de este estilo, ¿sí? Un listado de todos los elementos que van a estar en ese bucket. ¿Listo? Bueno, entonces, para recordar un poquito, por acá, tenemos este, voy a abrir una consolita. ¿Qué ocurre? La plantilla tiene pues como una forma por defecto para que quede este fondo. Yo sé que ustedes también les aparece así. Yo les voy a mandar un código HTML al correo, por favor, para que tomen ese como referencia. Este fragmento de código acá. Se los voy a mandar ya por el correo. Listo. Entonces, ¿qué ocurre? El código que les acabo de mandar en el correo necesito por favor que ubiquen entonces la carpeta de teatros slash list y allí hay un archivo que es HTML. ¿Listo? Y allí voy a poner ese código que les envié hace un rato y ahí los voy a esperar un momentito. Entonces, en la carpeta de teatros slash list y hay un archivo que es el .html. Entonces, recordemos, ¿qué es lo que pasa? Recuerden que teatros es un módulo, ¿cierto? Y el módulo por dentro tiene varias componentes. Lo que estamos manipulando en este momento es la componente list. Recuerden que la componente tiene por dentro varios archivos, dentro de los que destacan un archivo HTML, un CSS y un .ts. El HTML es para todo lo que es la maquetación de esa parte de la página, el CSS y sus estilos. Y el TS es una clase de TypeScript que permite justamente la gestión de lo que es la programación de los archivos HTML. Entonces ahí puedo hacer la gestión básicamente de la página, de ese fragmento de página. Ya vamos a ver lo que vamos a utilizar mucho. Entonces, en el archivo de listComponent.html fue donde copiamos ese código, ¿cierto? Vamos a ver. ¿Qué ocurre? En la línea 10 donde dice icons, vamos a colocar otro nombre, yo voy a colocar teatros. ¿Listo? Y lo que vamos a hacer es que vamos a compilar justamente el proyecto, el G0, se demora un poquito. Y lo que vamos a hacer es acceder a esa parte del proyecto para que ustedes vean qué fue lo que básicamente permite ese código. ¿Listo? Ese código lo pueden tener de base para todas las otras partes que vamos a seguir trabajando en estos días. Un momentico mientras esto nos comenta. Entonces miren lo que hace este fragmento, muchachos. Lo que hace es que pone la página así como con un fondo rojo y como una tarjetita blanca, de manera tal que sobresalga ahí y ahí es donde nosotros vamos a trabajar pues y vamos a hacer la programación. ¿Listo? Ese es el código que les acabo de mandar a HTML para que sea así bonito, porque es que si no, miren que les va a quedar algo así, pues no es que lo tengan que hacer ustedes, pero si no la página por defecto queda de esta manera, ¿sí? En cambio, con lo que les mandé, ya les queda como más organizadito, con el fondo rojo, que les queda una tabletica, un rectángulo blanco y toda la cosa. ¿Listo? Ahí estamos.
Un minutico y continúo. Sí, el mock server es el de. Yo les mandé a ustedes en el proyecto, perdón, al correo, cómo debía quedar el. Tengamos presente. Bueno, entonces, ¿qué fue lo primero que hicimos? Pues eso lo hicimos la clase pasada, pero creamos que, pues para un CRUD, esta es como la receta del CRUD. Lo primero que hicimos fue crear un módulo, ¿cierto? En este caso fue el módulo de Atos. Eso lo hicimos hace 8 días. Después de eso, creamos unas componentes, ¿cierto? Que entre las componentes estaba list y manage. Manage, recuerden que por dentro va a servir para 3 cositas: create, update y para la visualización, ¿cierto? Eso fue lo que hicimos hace 8 días. Recuerden que cada una de ellas tiene un comando asociado, ¿cierto? Por ejemplo, este primero, el comando es ng generate module. Acá venía la ruta, slash nombre, y acá era menos row, ¿cierto? Y esta acá, el otro comando que vimos fue el de ng generate component, ¿cierto? Y acá era la ruta, módulo, el nombre del módulo y el nombre de la componente, ¿cierto? Eso lo hicimos hace 8 días. Luego que hicimos, configurar las rutas. En este caso, recuerden que la configuración de las rutas tiene 2 partes. Uno que fue el archivo de admin, layout.routing. Ahí hicimos, pues, tocamos ese archivo. Y el otro fue de justamente theaters.routing. Esto le pasa la vez pasada, ¿sí? Acá fue donde retomamos. Ahora, ¿qué ocurre? Lo que estamos haciendo, y pues por eso tengo esta receta, es porque en el cuarto paso, si nosotros vamos a hacer un CRUD, en este caso de una sala de cine, pues yo necesito básicamente crear entonces una clase. Y ahí es donde viene un asunto que es muy importante, que hay que dejar claro en el programa. Vamos a partir desde acá. ¿Qué ocurre, muchachos? Esto es un proceso que es muy bonito, ustedes van a entender muchísimo mejor cuando esté en el curso de backend, y se los voy a explicar ya para que se hagan a una idea de contexto. Cuando nosotros estamos trabajando por acá en el frontend, pues obviamente estamos conectados a un backend, ¿cierto? Listo. Nosotros pues estamos constantemente consumiendo unas APIs del backend. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en el proyecto de los domicilios ocurre esto. Acá en el backend nosotros tenemos unas clases, ¿cierto? Y en esas clases hay una relación, ¿cierto? Hay un diagrama de clases donde decimos que hay una relación de uno a muchos, muchos a muchos, etc. Esta sección que estamos viendo acá en el backend, pues justamente es que programación orientada a objetos. Y eso es, según los he visto para ustedes, ¿cierto? Listo. Pero ¿qué pasa? Dentro del backend, esto es un spoiler de backend, nosotros también tenemos algo que son ¿qué? Las bases de datos, que los vamos a representar con un cilindro. Esa base de datos, nosotros vamos a hablar en términos de tablas. Pero cuando nosotros hablamos en programación orientada a objetos, nosotros hablamos en torno a clases, ¿cierto? Ustedes saben que una clase se permite generar un objeto. ¿Cuál es la diferencia entre una clase y un objeto? Programación 2, progresión puesta, progresión César, además. ¿Cuál es la diferencia entre una clase y un objeto?
De la clase me sirve como un molde, ¿sí? Es como la matriz de la mamá, ¿sí? De ahí sale un humano, ¿cierto? Entonces la clase es la matriz y el objeto es el humano, porque de ahí sale. ¿Listo? O la gelatina, uno tiene unos moldes, echa la gelatina, la pone en la nevera y cuando ya está pues fría, pues sale qué cosa, del molde saca una gelatina. El molde es la clase y la gelatina es el humano. ¿Listo? Muchachos, hoy voy a hablarles mucho de programación orientada a objetos. Estamos hablando mucho de programación orientada a objetos. Entonces, si eso no lo vieron, tome apunte y luego póngase a estudiar por su cuenta, aquí son varios conceptos que vamos a tratar acá, listo. Eso es lo chévere que tiene Angular, que es muy estructurado en cuanto a lo que es programación orientada a objetos. Entonces, ahí vamos a ver muchas cosas aplicadas directamente en lo que se está viendo en la programación. Entonces, ¿por qué les mencionaba esto? Porque nosotros tenemos, como les decía en el backend, unas clases, de las clases se generan objetos, y eso es en programación orientada a objetos. Pero cuando pasamos a una base de datos, uno habla en cuanto a tablas. Les voy a hacer un símil. Supongamos de que yo tengo una clase que se llama carro, y pues por tanto, yo voy a tener en la base de datos una tabla que se va a llamar carros. ¿Sí? De la clase carro yo saco un objeto. Ese objeto literalmente es ya un carro armado, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Cómo se guarda eso en base de datos? Se guarda de forma plana. ¿A qué me refiero de parte plana? Que en un campo voy a guardar el chasis, en otro campo voy a guardar una llantica, en otro campo voy a guardar otra llantica. ¿Sí? Lo que quiero decir con ese ejemplo muy simple, a partir de dibujitos, es que el objeto está armado en el backend, pero cuando entra a base de datos se aplana. ¿Sí? Es como lo que de pronto ustedes trabajan en programación orientada a objetos cuando uno guarda en un JSON. O sea, en el JSON usted no tiene el objeto, tiene una arma de información con la que arma ¿qué? El objeto. Y ahí es donde ustedes tenían los constructores y los ensamblaban y toda la cosa. ¿Sí, okay? Entonces, esto pasa en el backend así. La base de datos tiene información plana. Literalmente es como si fueran archivos de texto, muchachos. Y lo que ocurre es que cuando pasamos ya al backend, hay un proceso que es muy interesante, que son estas flechitas. Acá aparece un concepto que se llama el ORM. El ORM es el Object Relationship Mapping. ¿Sí? Básicamente, esto es una programación de los frameworks que convierte de objeto a tabla y de tabla a objeto. Es manejar todo a punta de casteos. ¿Sí? Que ese es un concepto que ustedes una vez escucharon en programación de objetos, casteos. ¿Sí? Bien, básicamente, en palabras coloquiales, es que si yo tengo el carro desarmado acá, el ORM se encarga de ¿qué? De reconstruir. Y viceversa. De tener el carro armado, cuando lo meto a la base de datos, lo desarma. Bien, eso es algo que van a ver en backend, por eso quiero que hagan notando de que la programación en objetos la sigo arrastrando, la sigo arrastrando, la sigo arrastrando. Si usted está crudo en ese tema, póngase pilas en vacaciones, muchachos. ¿Sí? Eso hay que estudiarlo bien. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Vámonos para lo que nos interesa acá. Cuando hay transferencia de archivos o información en el backend hacia el frontend, ¿cómo nosotros nos comunicamos? A partir de un JSON. ¿Qué ocurre en ese JSON? Pues básicamente es un formato de intercambio donde no pasa eso. De que si por acá teníamos un carro, en el JSON no nos va a mostrar el carro, sino que lo manda por qué? Por partes. ¿Cierto? Manda los atributos por partes. A lo que voy a decir que la información va a qué? Plana. ¿Sí? Otra vez a plana. Para poder viajar por la red. O sea, lo que voy a decir es que usted un objeto no lo puede mandar armadito por la red. ¿Sí? Entre comillas sí se puede, pero el protocolo dice que no. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Ahorita sí, por fin les cuento todas estas historias para que sepan por qué vamos a aplicar un comando. Porque aquí, cuando llegamos al frontend, quiere decir que si la información llega plana, entonces ¿qué hay que hacer? Hay que volver a armar.
¿sí? O sea, estamos en constante proceso, desarme, arme, desarme, arme. Entonces, quiere decir que acá necesito que de unas clases, y adivinen cómo son esas clases, igualiticas a como se ven en el back. Entonces, lo que tengo en backend, en la gran mayoría de veces también lo tengo en frontend en cuanto a clases. Me refiero a lógica de negocio. ¿Qué es lógica de negocio? Las clases que le dan solución al problema. Yo ya les compartí el diagrama de clases del proyecto y ese es el diagrama que le da solución a ese problema, ¿cierto? ¿Que pueden existir otras clases? Sí, pero que ya son, digamos, más acompañantes de algunos procesos internos como almacenamiento, gestión de datos, pero eso es otra cosa. ¿Qué quiere decir, muchachos? Que yo tengo que trabajar con programación orientada a objetos en el frontend también. Sí, eso es lo que quiero entender. Y esa misma estructura de clases está dando en el backend. ¿Listo? Entonces, por eso es que quiero que noten la importancia de ese curso. ¿Sí? Si usted no entendió bien programación orientada a objetos, pues muchachos, lastimosamente ese es su problema. Porque cuando usted llega al trabajo, usted no va a decir, ah, es que yo no aprendí. Se le está pagando es porque se supone que lo aprendió. Si de pronto quedó con falencias, entonces eso. ¿Sí? Si algo yo tengo en el canal una lista de reproducción que es de programación en objetos, si yo quiero estudiar. Listo. Después si algo me lo tienen para nosotros. Bien. Entonces, a partir de ese orden de ideas, vamos a escribir este comandito que es el comando que vamos a utilizar para crear clases. Por favor, para que lo coloquen acá. Eso se los mando por la videollamada. Ahí está. Entonces, lo que estamos haciendo aquí, este orden de ideas de esta receta que estamos armando, es que vamos a crear el modelo o la clase. ¿Cierto? ¿Y cómo es eso? De la siguiente manera. Es el siguiente comando. Listo. Voy a poner acá la palabra de real. Listo. Voy a aplicar el comando, eso se demora un poquito, y lo que va a hacer es que me va creando en una carpeta que se llama models, que vamos a ver, un archivo que se llama crear. Todavía no se los he enseñado, pero es para que se hagan una idea. Este es el diagrama de clases que vamos a implementar en estas clases que vienen, ¿sí? Principalmente voy a hacer el de teatro, silla y proyector, ¿sí? Ya según el tiempo vemos los demás. Pero hoy vamos a hacer esta clase de acá. Esta clase de acá es el backend, ¿sí? O sea, este diagrama de clases, perdón, es la lógica de negocio del backend. ¿Listo? Y hoy vamos a implementar el caso de uso de listar justamente los teatros. Pero entonces también voy a ir aprovechando para crear, por ejemplo, este que se llama silla. Entonces voy a echar arriba y aparte de teatro voy a colocar la silla. Y también voy a crear otra clase que se llama proyecto. Básicamente estoy creando en este momento las clases de color verde. ¿Listo? Las tenemos acá. Sí, pero pues de esas que están ahí en pantalla. Creator, proyecto y sí. Ya le corrió esto. Ya le corrió esto. ¿Sí? En la práctica también corrió. Pero un momentico contigo. Pero sí, corrió.
Ay, que eso se demora mucho. Mientras tanto, ustedes pueden ir notando que en la parte izquierda se creó una carpeta que se llama Models, ¿cierto? Y en Models es donde tenemos pues, los nombres, proyectos, sí, y teatro. Listo, chicos, ¿puedo seguir? No. Hagamos rápido, nos compramos un procedimiento con esto. Prueba. Lo estamos creando acá en consola. Aquí el proceso. Sí, es. Pero el proyecto, o sea, la plantilla yo la tengo disponible. Tú no te quedas con ese valor. Porque todos estamos cogiendo los permisos de la fase de la atención. Es que esa plantilla y seguir estos pasos que se No, pues sí, está de acuerdo. De corrección, la corrección es la y tu corrección ya no sirve. Así que yo corregí esta obra. sí, eso ya es como los comandos que bueno, muchachos, entonces ya estamos acá. Quiero que noten entonces que hay una carpeta. Esa carpeta es la carpeta Models y ahí básicamente miren que tenemos unas clases, que es la clase de teatro, la clase silla, la clase de proyector, etc. Esto es una clase de TypeScript, ya nosotros hemos jugado un poco con eso, incluso ustedes en el proyecto real lo deben utilizar. Entonces miremos qué es lo que tiene un teatro según este diagrama de clases. Tenemos campos muy básicos, es ID, Location y Capacity. ID, que es de tipo number, y Location, que es de tipo string, y el otro era Capacity, que era de tipo number. Recuerden que eso pues lo vimos cuando estábamos trabajando en React, es también muy similar, y cuando tienen interrogantes porque los atributos son ¿qué? Opcionales. Y acá estamos poniendo los tipos de datos correspondientes. ¿Listo? Entonces acá, ¿de dónde me saqué estos atributos? Volví bueno, recuerden que hay un diagrama de clases, y en ese diagrama de clases pues nosotros escribimos básicamente lo que necesitamos, ¿cierto? Bueno. Entonces, ¿qué ocurre, chicos? Es que así se me encargan muchos archivos en ese números. Pero porque hemos aplicado los otros comandos, el de proyecto, el de silla, o sea, creas otro proyecto, el otro silla, o sea, los vas creando. Pero usted habla que tenían modelos. Sí, pero por eso, o sea, es que yo apliqué otra vez el comando, ese mismo para silla y ese mismo para... Nosotros tenemos el mismo. ¿Sí? Sí.
Bueno, chicos, entonces, continuamos por acá. ¿Qué tenemos de repaso de programación orientada a objetos? El teatro, según este diagrama de clases, tiene que muchas sillas. Y esa silla le pertenece ¿qué? A un teatro. Eso quiere decir que el teatro tiene que un arreglo, una lista de qué? De sillas. ¿Sí? Pues por tanto, mire que en teatro lo que voy a hacer, voy a colocar acá tipo seats y acá voy a decir es un arreglo de seats. Quiero que noten que lo que acaba de hacer esto automáticamente fue importar qué cosa, una clase. Esa clase es la que también creamos por comando. Acuérdense que hay que crear tres clases, muchachos, que es la de teatro, cine y proyector. ¿Cierto? Recuerden que aplicamos ese comando 3 veces. Y acá estoy diciendo, hey, el teatro tiene a muchas sillas. ¿Listo? Eso supone que TypeScript era exclusivo No, de React. TypeScript es un lenguaje aparte. Se puede utilizar sin React, sin eso. TSX, sin React. Bueno, entonces, eso es por el lado de teatro, ¿cierto? Ya tenemos los tres atributos. Recuerden que el interrogante es un opcional. ¿Sí? Y tengo este arreglo de sillas porque, según el diagrama de clases, el teatro tiene a muchas sillas. Ahora, solamente como por cerrar el ejemplo, voy a crear la silla, voy a colocar estos atributos, que es identificador, rotation y reclining, y la relación que tiene. Entonces voy a irme por acá silla, voy a poner, entonces tengo un identificador, que es el tipo number, tengo location, que es el tipo string, tengo reclining, que es el tipo booleano, ahí está. Esos son los atributos básicos, propios de esta clase. Bien. Y gracias a que hay una relación, la silla tiene que a un teatro. Yo podría colocar acá teatro y acá voy a hacer que este tipo de teatro. ¿Listo? Ahí está. Entonces, muchachos, eso que acabo de mencionar de las relaciones no es que sea obligatorio. Eso es algo que uno con el desarrollador backend se pone de acuerdo. ¿A qué voy? Cuando el desarrollador backend diga, no, así cuando usted me liste los teatros, yo también le voy a mandar las citas. Eso es un convenio al que no llega. Básicamente uno está negociando qué cosa, cómo va a ser el JSON. ¿Sí? Lo que uno programa en esta sección de acá, básicamente es cómo se va a representar la información. Que si yo hago lista de un teatro, entonces me va a salir justamente identificado location y capacity, y además de eso me van a mandar un arreglo, y ese arreglo son las sillas. ¿Sí? Pues lo repito, eso de quién depende del desarrollador backend. Lo que el desarrollador backend le diga que lo va a mandar, usted debe crear las clases correspondientes ¿sí? Para representarlo. Ese es el deber ser. Porque hay personas que dicen no queremos clases, sino que utilizan toda punta de listas y diccionarios. Que funciona, funciona, pero no es el deber ser. ¿Sí? Por eso se crean las clases. ¿Listo?
es para poder tener un estándar. ¿Vale? Entonces, para que tengan eso muy presente, muchachos, cuestionense si en un proyecto ustedes no meten programación en objetos porque algo huele mal ahí. De ahora en adelante, si ustedes en estructuras de datos, en técnicas de programación, en análisis y diseño de algoritmos, si ustedes no le meten esas claves, algo huele mal ahí. ¿Sí? Algo raro está pasando, porque no están aplicando los conceptos que se supone que aprenden en el segundo semestre. ¿Sí? En ingeniería de software, que es la que sigue después de backend, allá sí que les hablan de programación orientada a objetos. ¿Sí? Entonces, por favor, lo que aprendieron, eso no se olvide. Listo. Con la mano en el corazón, ¿quiénes han ido a estructuras de datos? ¿Se han hecho diagramas de clases? Sí. Eso espero. Otra cosa, muchachos, si ustedes ese proyecto les queda gigante en un solo archivo, eso huele mal, muy mal. ¿Sí? Cuando les quedan esos proyectos tan gigantes en una sola clase, todo lo tienen en la mente, llórenlo, porque ahí se nos daña más fácil. ¿Sí? Eso es un código espagueti. Por eso, vuelvo y repito, no le tengan miedo a la programación orientada a objetos. ¿Listo? Bueno. Chicos, en este momento vamos en el cuarto paso, que era que crear el modelo, ¿cierto? Y recuerden que este es el modelo, y este es el comando, perdón, que aplicamos. ¿Listo? Bueno, ahora, después del modelo, vamos a crear algo que se denomina el servicio. ¿Qué es un servicio, muchachos? Básicamente es una clase, voy a ir libro de la programación orientada a objetos, es una clase que gestiona el llamado a las APIs. Entonces, un servicio, pues repito, me permite a mí programar en esa clase todo lo que es el llamado a las APIs. Eso es algo muy similar a lo que yo les expliqué en RIA. ¿Se acuerdan que hay un archivito que son los servicios? Justamente se va a encargar de qué? De hacer esos llamados. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se crea eso? Ya lo deben ustedes de sospechar. Y será así, en ggenerate service, y acá voy a decir la carpeta services, slash, por ejemplo, ya, eso me lo pongo por acá. Ahí está. Eso quiere decir de que pues, en este momento no lo voy a hacer, pero para todas las entidades extra, por ejemplo para la silla, para el otro proyector, necesitamos crear ¿qué? Un servicio. ¿Listo? Es eso. Entonces, cuando ustedes ejecutan ese comando, vuelven y juegan, vayan y miren que aparte de la carpeta Models, Page, miren que hay una nueva que se llama como Services. Y acá viene otra cosa, otra vez súper genial, y es una clase. ¿Sí? Eso es una ventaja que tiene Angular, muchachos, es muy estructurado, es muy ordenado, lo obliga a usted a hacer las cosas bien. ¿Sí? En este caso, miren que es una clase, la van a tratar service, tiene un constructor, entonces uno puede crear atributos, puede crear métodos, etc. ¿Listo? En este momento les voy a mandar el contenido de esa clase para que vayan entendiendo en qué vamos esto. Solo mano. ¿No? Solo mano.
Los chicos, el código que les acabo de mandar, ¿qué van a hacer? Por lo primero miren la videollamada, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a quitar ese constructor y voy a pegar el código que les envié hace un momento al complejo. Listo. Ahí está. Obviamente pues tiene muchos errores y ya lo que vamos a empezar a hacer es empezar a hacer importaciones. Esto está poniendo problemas por importación. Listo. Entonces HTTP client le dan control espacio enter y él empieza a hacer las importaciones automáticamente. Listo. Y los únicos errores que deben de quedar en este momento es esto que hice acá, URL en el CCNA. ¿Sí? El resto todo con control espacio se resuelve. Listo. Serios, cuando es que eso tenía tipo. ¿No? Yo también. Sí. No estoy seguro, pero no me acuerdo. Vale, Ah, no, para seguimos. mí me parece que no tiene. Profe, el comando de service tenía type. No. ¿No? Y otras tenemos. No confío. No. ¿Qué le digo? Quita. Por fin le abrí. ¿Ah? Por fin le abrí. Sí, por fin. Listo. ¿Qué están haciendo? Esto para copiar y pegar eso, cambiarle. Eso. Literal. ¿Cuántos son los videos ahí por la tarde? Es que tengo otros planes para ellos. ¿Cuáles son? No te lo voy a decir, pero por puta. ¿Cuándo los sube, padre? Son privados, hijo de puta. ¿Y por qué dan en privado? Que me dio rabia, marica, que después es privado. Ah, bueno. Y tengo otro propósito para ellos. ¿Los de arriba también? Sí, todos. ¿Por qué puta? Todos los de frontend, todos los de front2, pro bono. No, ya había visto que no. No, ya no hay nada, weón. Es raro, porque para eso le pregunto, ¿está grabando? ¿Ah? ¿Por qué cambia para puñeta para grabar? Sigue confiado, papi. ¿Qué? Sigue confiado. ¿Es en serio? Sí. ¿Por qué? Porque sí. Bueno chicos, entonces, ya les voy a explicar qué está esa clase. Listo. Ah, no. ¿Cuál va a ser youtuber, padre? ¿Por qué no? No se fueron a puta piedra. ¿Se la cerraron? ¿Ah? ¿Se la cerraron? Marica, tenía 1050, pero en otro canal. Me cerraron el puta canal. Ah, pero no el de Flores. No, pero me dio rabia. Se puede Está por eso, marica.
vuelva a ser youtuber. No. Y yo le doy like. que vaya a pasar. Entonces, Chacho, claro, pues en este momento todos tenemos un error donde dice URL MS Cinema, ¿cierto? Yo necesito que copien y peguen esto, URL MS Cinema, ¿sí? Y necesito que vayan acá sobre la palabra environment, le den control y le dan clic para que se vayan por ese archivo. Control, clic. Y si se perdieron en eso, váyanse para la carpeta environments y hay un archivo que se llama environment.ps. ¿Listo? ¿Ya ubicaron ese archivo? Sí. Denle una coma y ahí van a colocar eso, LMS Cinema, dos puntos y entre comillas van a poner lo que les mencioné ahorita al Moxer. ¿Listo? Les voy a dar la lista. URL MS Cinema y ponen ahí lo que les generó ahorita el Moxer. Esa chimba se recompila cada vez que guardo, weón. Madre, ¿por qué? Sí, es normal. Es normal. Sí, pero es muy pesado, weón. Y si los tienen privado y me mandan los links, yo los pongo. No los viendo. No se hagan pegar, pero mándenlos a ver. Vuelvan a YouTube, yo le doy like. ¿Qué hago, perro? Puta. Se perdió. ¿Qué es eso, weón? Ya estoy buscando. Están en baile. Listo, muchachos, ya colocan la garganta. ¿Sí? Sí. Chicos, solamente para que tengan cuidado acá, miren que al final No tiene terminan slash. con lo hilo. No puede irse con ningún slash. Listo, tiene que irse solito. Solamente el punto y ya. Porque si le ponen slash, eso les va a chillar por el programa. ¿Estamos? Bueno, entonces, vamos empezando a concretar ideas, ¿listo? Lo que estamos viendo acá en el archivo, en la carpeta environment, en el archivo .environment, básicamente es todas las variables de entorno del proyecto, ¿listo? ¿Qué son las variables de entorno del proyecto? Pues las constantes, lo que ya hemos visto en el archivo .env, sino que acá en Angular se llama environment. ¿Qué pasa? Cuando uno ya va a desplegar esta página en internet, en un servidor, uno entonces debe configurar las rutas del backend, es en el otro archivo que dice .product, ¿sí? Eso es cuando uno ya va a desplegar pues, el internet. ¿Listo? Bien. Porque creo que ustedes van a tener la oportunidad de hacer despliegues en los SecOps, pues ahí van a recordar ese detalle. ¿Listo? Bueno. Pues ahí son todas las variables de entorno. Ahí, por ejemplo, no sé si ya empezaron a hacer la parte del proyecto de React. No sé si ya vieron de que uno necesita unas credenciales de Google, unas credenciales de Git. Esos archivos o esas claves, esos valores se ponen en los archivos .ref. ¿Listo? Todas esas claves son los archivos, donde no pasa nada. ¿Listo? Bueno, ahora, vamos a volver en este momento a tercer service. Vamos a explicar qué es lo que hace ese código. ¿Listo? Aquí caras de asustados, espero que lo hayan empezado. Bueno, sí. Ya sí, Oh shit. No, para.
¿no? Entonces, es que igual, porque antes decía que teníamos que tener una C de yo no sé qué, pues ya lo hice así. Le hago otra vez a ver. Generate. Sí. Listo, muchachos, vamos. NG. Las escrituras. Bien. Listo, sigamos. Entonces, su atención forma en la pantalla, viene pues, unos detallitos, básicamente vienen unos conceptos muy bonitos que hace parte de React. En este caso, Creator Service. ¿Qué ocurre en Creator Service? Como ven, es una clase y tiene un constructor en la línea 11. En la línea 11, miren que estamos haciendo algo, es el concepto técnico, se denomina una inyección. Estamos inyectando un servicio que se llama HTTP. ¿Qué es eso? Es un objeto, se llama HTTP y es de tipo o es de la clase HTTP Client. ¿Sí? ¿Qué ocurre con eso? Ese HTTP básicamente es un objeto que ya está siendo creado por algo que se denomina en Angular la fábrica. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Angular por debajo dentro del framework se encarga de crear unos objetos. En este caso, usted recordará en programación 2 que uno llegaba y decía, no sé, HTTP client es igual a new, HTTP client y pum, le manda todos los atributos, ¿cierto? Acá eso no se hace, sino que el mismo Angular en la fábrica se encarga de lanzar esas líneas y si acá nosotros dijimos que necesitamos un HTTP client, Angular se encarga de poner el objeto allá, ¿sí? Eso es lo que se denomina una inyección, ¿sí? Acá se está aplicando un principio sólido que se llama inversión de dependencias, ¿sí? Inyección de dependencias, perdón. Se lo recomiendo que, desde que todavía no han visto un curso relacionado con eso, que realmente se entiende mucho más en ingeniería de software, ¿no? Pero es bonito que vayan leyendo sobre eso porque es un concepto súper claro, ¿sí? Busquen, díganle al chat, cuando esté por ahí despachados un sábado por la noche que ya no sabemos qué hacer, díganle al chat, y brindan ejemplos en Python de los principios sólidos, ¿sí? Y me los explicas. Ahí está. Listo. Bien, ¿qué ocurre entonces? Lo que pasa allí, es como les mencionaba, es como si fuera Axios. ¿Listo? Es como si fuera Axios. ¿Qué ocurre? Miremos en la línea 12. En la línea 12 tenemos un método que es el de listar. El método listar, miren que tiene una palabra que es el observable. Era muy parecido a lo que nosotros vimos con Axios. Y es que recuerden de que cuando nosotros nos comunicamos con el backend, eso se puede demorar, ¿cierto? Pues como se puede demorar, es como para determinar una promesa, ¿sí? La promesa es como que cuando le dé la gana de responder al backend, yo sé que vamos a obtener qué cosa, una lista de teatros. Listo, eso es lo que estamos viendo ahí. Quiero que ocurra en la línea 13. Le estamos diciendo al objeto que les comentaba ahorita, el HTTP, que por favor aplique el método get, que es volver una lista de teatros. ¿Y en qué endpoint va a estar? En el observo / teatros, que fue lo que acabamos ahorita. ¿Listo? Bien, ese es el método de listar. Y el otro que vamos a ver hoy es el método de eliminar. El método de eliminar tiene entonces delete, recibirá un identificador que es el tipo numérico, y acá aplica pues, llamará HTTP, delete, y esto acá va a apuntar a dónde? Al backend, /theaters, por ejemplo, identificador número 1. ¿Sí? Entonces, de esa manera vamos a llamarle al backend el método de la eliminación. ¿Listo? Por hoy les voy a explicar el de listar y el de eliminar. Luego les voy a mostrar el de visualizar y el de vectorizar. Eso lo voy a mostrar en la clase de viernes. Es cuando veamos la otra componente que es la eliminar. ¿Listo? Se comprende lo que es listar y eliminar. ¿Todo bien? Vale. Entonces, en este caso, nosotros ya creamos el servicio, ¿sí? Y lo programamos, obviamente. ¿Sí? Ahora nos vamos a ir a lo que es la programación del controlador.
Pues vamos a programar en este momento el controlador de la componente. ¿A qué se refiere eso? Si ustedes recuerdan en el dibujo, ahorita que hicimos, recuerden que el módulo es el rojo y la componente es el que tengo el color negro. Dentro de eso que está en color negro, vuelvo repito, por favor, necesito que interioricen eso de Angular, nosotros tenemos 3 archivos. Esos 3 archivos son cuáles? Uno con extensión .html, otro con extensión .css y otro con extensión .ts. Ese archivo .ts es el controlador, o sea, la programación que mantiene activo esta zona de acá. ¿Sí? Programa esa parte de la página. ¿Listo? Bien. Pues vamos a venir por acá, page de Atlas, list, y hay una clase que se llama list component, ¿cierto? Que es la que tenemos ahí. ¿Listo? ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, entonces, otra vez, algo maravilloso para nosotros. Clases, programación orientada a objetos. Y acá vamos a aplicar otro concepto. Entonces, como vemos ahí, tenemos una clase que se llama ListComponents y tenemos la palabra clave implements. Si no se acuerdan que para qué servía el implements es para hacer importación de una interfaz. ¿Qué es una interfaz? Programación orientada a objetos es un contrato de métodos. Esa característica es de que esos métodos son como abstractos. ¿Se acuerda que es un método abstracto? Vuelvo a programación. ¿Listo? Interesante. Muchas gracias. Pongan mucho, pero a mí me hace que acá uno mete conceptos y es como que esto es. ¿Sí? En las entrevistas, muchachos, preguntan esas pendejadas. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa abstracta y una interfaz? Que una clase abstracta puede, por ejemplo, tengo un vehículo, pero ese vehículo puede ser una bicicleta, o sea, puede tener muchos tipos, mientras que una interfaz pues no se puede heredar, sino que es más bien un contrato. Sí, no, una interfaz sí se puede heredar, porque eso es lo que estamos haciendo. Pero como tal no tiene atributos propios que se puedan heredar. Una interfaz no tiene atributos. La clase abstracta sí, esa es la principal diferencia. La clase abstracta tiene atributos de interfaz. ¿Listo? Pero ¿qué tiene como una interfaz y la clase abstracta? Voy a hacer el paréntesis. Ambas deben, las que implementen o hereden, deben implementar los métodos. Exacto. Eso quiere decir que estamos hablando de que los métodos tienen que ser abstractos. ¿Un método abstracto qué es? Exacto, yo no lo puedo programar como tal, sino que son los hijos quienes saben cómo heredan. Ejemplo, tu string, ¿se acuerdan? Eso es un método abstracto de una clase padre, que es la clase objetivo. Uno hereda, entonces ahí es donde hace algo que se llama un Override. ¿qué? Override. Un override. ¿Qué es un override? Sobreescritura. Es una sobreescritura, eso como se llama técnicamente. Polimorfismo. Si de todo lo que yo hablé, usted no entendió un carajo, pregúntele a chat, porque están embalados. A lo que yo voy, muchachos, es de que usted tiene que saber esos conceptos, porque el chat le bota código, y se lo bota por la mayoría de veces desorganizado. Si usted sabe decir, hey, aquí me vas a aplicar un polimorfismo así, aquí le vas a aplicar una interfaz así, ya se lo saca y se lo saca bonito. Pero si usted ni sabe qué es lo que está preguntando, ahí, sí. Listo. Entonces, muchachos, bueno, la universidad, o sea, esta carrera va cambiando, no solamente es programar, es entender la teoría y aplicarla. ¿Sí? Ya las inteligencias artificiales en la se van a cargar de programar, pues usted tiene que ir diciendo, hey, hazlo así, tal cosa, por favor, pon esto. ¿Sí? Hay algo muy bonito que se los recomiendo si quieren ser buenos, ingenieros no tienen muchos, quieren ser buenos, léanse algo que se llama los principios sólidos, que hemos hablado, lean otra cosa que se llama patrones de diseño. ¿Sí?
son conceptos de programación orientada a objetos que sirven para que los diseños sean cada vez más limpios. ¿Sí? Vuelvo y repito, en mi perspectiva, yo creo que la programación, como la conocemos, que uno tiene el código, eso se desaparece de aquí a 5 años. ¿Qué es lo que queda? Es usted como diseño, que buenas prácticas pide la inteligencia artificial para que le desarrolle. O sea, usted el último va a ser el patrón de la inteligencia artificial, usted tiene que hacerlo así, usted lo tiene que orientar. ¿Listo? Bien, entonces, continuando acá, lo que les mencionaba es de que estamos implementando una interfaz y como tenemos una implementación de una interfaz, le aplicamos un polimorfismo por sobreescritura. Recuerden que hay otro tipo de polimorfismo que se llama la sombra. ¿Listo? Eso que les estoy diciendo en este momento, muchachos, de experiencia personal. Por una entrevista en empresas estadounidenses me preguntaron eso, ¿qué es un polimorfismo? Dice, ay, pues yo hice el segundo semestre. Pues ingeniero, ¿sí o qué? ¿Qué sabe eso? ¿Listo? Otra cosa que alguna me preguntaron en una entrevista en Estados Unidos, ¿listo? Explíqueme un texto. ¿Por qué hice el tercer semestre? ¿Listo? Lo que hoy, que se aprende, nos olvida, muchachos. Ok, tienen que seguirlo aplicando. Obviamente usted puede ir a leer documentación, pero al menos que usted sepa, existe el electromagnetismo. Ya un momentito yo leo otras de la Biblia como algo, ¿sí? Hay conceptos que no se pueden olvidar. Vamos a hacer eso sí, no le dan un tiempo de venir a preguntar, porque es que son conceptos que verás, indirectamente los estamos aplicando. Miren que en menos de media hora hicimos un repaso de programación y todo. ¿Por qué? Porque solamente en 2 sencillas clases todo lo que aplicamos. Entonces quedan la necesidad. Bueno, entonces, estamos haciendo un polimorfismo sobre escritura, o sea, ¿qué es eso? Que mi papá, que es en Giovannini, dijo por allá que todos los que le daran a ellos, pues tenían que tener un método que se llama así, en Giovannini. ¿Qué ocurre? El constructor, cuando uno carga la página y mismo se levanta el constructor. Y cuando termina de levantarse el constructor, el mismo se activa en Giovannini. ¿Listo? Entonces, en orden de ejecución, primero el constructor y luego se en Giovannini. ¿Sí? Que era como el user de arriba. ¿Sí? O sea, es un método que se carga el mismo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? En este orden de ideas, yo voy a ir por acá y desde esta clase yo voy a mandar a llamar a la API, porque yo necesito que cuando se cargue la página, ahí mismo se abre y se muestra el listado de elementos. Entonces, por acá voy a colocar justamente, voy a inyectar, este es el nombre técnico, vamos a ver una inyección de lo que creamos ahorita hace un momento, que era qué cosa, el Theater Service. ¿Y es de qué tipo? Theater Service. ¿Listo? Aquí está. Muchachos, ¿qué es lo que estoy haciendo ahí? Un nombre técnico, una inyección. ¿Sí? Eso es lo que se llama una inyección de dependencias. ¿Por qué digo que es una inyección de dependencias? Porque para que esta clase funcione necesita que antes exista qué clase. Service. ¿Y quién se encarga de crear ese objeto? Porque es que Theater Service es un objeto. Va a crear la fábrica gráfica. Listo. Automáticamente el framework empieza a decir New Theater Service, se lo tira ya. El objeto ya sale creado. Ese concepto es muy chévere porque luego, aunque vean backend, van a ver que ese concepto se aplica en todos los otros frameworks. El Java, el Node, empiezan a utilizar mucho inyección de dependencias. Bien, ya tengo Theater Service. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo voy a decir, hey, cuando se cargue la página, necesito que se llame el método de qué? De listado. Entonces, ¿cómo lo hago? Yo voy a decir esto. Theater Service, y acá le voy a decir lo siguiente. Gracias, Python, está. Les voy a mandar estas líneas por correo porque de pronto se me estresan.
se los mandé. Y por favor, por acá, muchachos, antes de que les llegue el correo, necesito que creen una variable que se va a llamar así, theaters. Y acá esto es de tipo theaters. Por favor, primero créense esta variable, listo. Ya les voy a explicar qué es esa variable y ya les voy a explicar las líneas que tenemos ahí debajo. Listo. Listo, muchachos, no, pues, ¿qué ocurre? Si ustedes recuerdan lo que les mostré ahorita, es que la idea es que cuando se cargue la página, aparezca un listado de ¿qué? Todos los teatros, ¿cierto? Esos teatros pues tienen que estar guardados en ¿qué? En una lista, ¿cierto? Entonces lo que dice en la línea 11 fue definir ¿qué cosa? La variable, en este caso teatros, que es un arreglo, una lista de ¿qué tipo? De teatros, ¿sí? Bien, y esa lista en un principio está como vacía. Listo. ¿Qué pasa en el método del ngOnInit? En este caso, atención, eso pues es un detallito, si yo quiero que les quede bien, más bien voy a cortarme este código acá, voy a crear un método por acá, que lo vamos a llamar, ¿cómo es? List. Sí, voy a poner así. Método list. Entonces el método list, que ya lo voy a llamar justamente acá, es list.list. Es para que les quede bien organizadito, porque yo sé que si no, ya después ustedes quedan eso así para toda la vida. ¿Qué ocurre? List. El método list, ¿qué es lo que estamos diciendo? Le digo, hey, Theater Service, por favor aplique el método como list. ¿Sí? Este subscribe es porque, como les mencionaba, eso se demora un poquito. Es como que, hey, ¿qué hay pendiente? Porque en algún momento le van a responder. ¿Sí? Cuando le respondan, va a entrar acá, a este next. ¿Y qué es este next? Va a recibir una variable que se llama theaters. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Este theaters es lo que está volviendo el backend. ¿Listo? Y acá, entonces lo que yo hago es, lo que llegó del backend, por favor póngalo dentro de la variable que se llama theaters, que hace un ratito les dije que era la que iba a permitir representar la información en la vista, en el front. ¿Listo? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, esto acá es como la respuesta, esta que estoy seleccionando acá, es la respuesta del backend. Y acá estoy poniendo, básicamente, que la respuesta del backend va a quedar en esta variable que definí aparte. Miren que ahí estoy haciendo mucho uso del prefijo this, ¿sí? Que eso es algo de programación de objetos. Recuerden que el this es para referirme a una variable que está dando. Es una variable de clase, ¿sí? Para que lo tengan presente. Listo. Bien. Y recuerden que tienen que llamar esto, muchachos, porque si no, eso nunca les va a funcionar. O sea, en el ngOnInit tienen que llamar a list. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Listo, chicos? Bien. Pues acá ya tengo a theaters. Y acá es donde seguimos aplicando unas cosas muy brutales. Esta clase de hoy espero que vean que está jugosa. ¿Okay?
Entonces, ¿qué ocurre? React Angular utiliza un patrón arquitectónico que se llama modelo vista controlador. ¿Sí? No es una arquitectura de software, no lo es un patrón arquitectónico. Luego empezó a explicar cuál es esta arquitectura. ¿Qué pasa? Como vemos ahí, tenemos vista, controlador y modelo. ¿Qué ocurre? ¿La vista qué es? Todo lo que es el archivo HTML y CSS. El controlador es el archivito que les estoy diciendo hace un momento que estamos programando. ¿Sí? Y el modelo es que la clase que ahorita hicimos, que era la de theater, que tiene que el identificador, que location, ¿Sí? Lo que busca el patrón es de que todo eso está enlazado, muchachos. O sea, por debajo todo eso se comunica. ¿Sí? O sea, que el controlador yo puedo manipular la vista. O sea, el controlador yo puedo leer una variable que está inscribida en una caja de texto. Y viceversa, la caja de texto podría manipular una variable que está escrita pues, el controlador, sí que está en el controlador. ¿A qué voy? A esto. Que nosotros acá tenemos teatros. Solamente por definir esta variable, muchachos, estamos ya haciendo uso de esta flechita acá. Porque el controlador está diciendo que necesita de qué? De un modelo. ¿Y cuál es el modelo? Teatro. ¿Listo? ¿Qué pasa? Ahorita lo que sigue a continuación es que voy a jugar con estas dos flechas. Y es que desde la vista yo voy a poder ver qué cosas, variables que están en el controlador. Listo, eso es lo que vamos a empezar a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? De una forma muy interesante. Recuerden que a este momento, ya dentro de la variable theaters, ya hay algo que llegó del backend. ¿Sí? Porque recuerden que cuando se ejecuta el método de GeoNini, ya el backend ya respondió. ¿Cierto? Listo. Entonces, voy a venirme ahorita, entonces ya tengo listo el controlador, recuerden que ya tengo también listo el modelo, me refiero que ya están listos porque ya los tengo programados, el modelo fue la definición de la clase, el controlador acá lo que hizo fue definir la variable y llamar, en este caso, para que se tenga la información desde el backend, ¿cierto? Ahorita vamos para la vista, para HTML. Entonces vamos a pararnos acá en list component. Y acá voy a utilizar una etiqueta HTML porque voy a colocar un table, una tabla. Esta plantilla ya por defecto trae bootstrap, la clase que yo voy a poner es table. Y acá voy a poner una primera fila donde voy a poner lo siguiente. La primera casilla va a ser el identificador. La otra va a ser location o ubicación. Capacidad. Y acá voy a colocar una casilla de opciones. Listo. Acá está, si tengo está bien. Y aquí voy a mandar esto, porque acá lo chequeo de compañeros. Voy a mandar. Listo, muchachos. Entonces, yo creo que vamos acá un pico, ¿cierto? La tabla, la definición de la fila, ¿cierto? Ahí estamos. Y luego les envié el correo este otro fragmento de código.
Profe, ¿Sí? Angular ya no usa el concepto de retornar HTML. ¿Me tiene? El concepto este de cuando retornamos HTML. No, porque ya automáticamente es este archivo. Ya este ya es más ordenado. Es una chimba. Porque ya es directamente en el HTML. Listo, entonces bueno, pues muchachos, ya tienen esa primera parte que era la definición de la tabla, ¿cierto? Y acá tengo la primera fila, ¿sí? Ahora, esto se los mandé yo al correo, que es la otra teoría, ¿listo? Entonces, solamente lo voy a poner acá a correr, solamente para que ustedes lo vean, para que me entiendan qué es lo que hace toda esa sección, pero es algo muy simple. Pero bueno, mientras tanto, ¿qué ocurre, muchachos? Recuerden que yo tengo una lista y yo debería hacer que por cada elemento de la lista se cree qué cosa, una nueva fila en HTML, ¿cierto? ¿Dónde ahí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? En la línea 20 básicamente es, hey, vamos a aplicar un for, ¿sí? Un for each. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, por cada elemento de la lista vamos a crear ¿qué cosa? Una nueva fila. ¿Listo? Entonces, en el G4, esto acá se denomina una directiva blanca. ¿Sí? Está en G4 y en GIF. ¿Sí? Eso lo vamos a ver. Básicamente son condicionales y ciclos dentro de un HTML. ¿Qué es lo que ocurre acá? Estoy haciendo la definición de la variable iteradora. Entonces, mira, esta es una variable que se llama LED creator. ¿Sí? Creator va a ser la variable iteradora del for each. Recuerden que hay una variable que se va moviendo por cada ítem de la lista. Y acá yo estoy diciendo que itere sobre la lista que se llama como Creators. ¿A quién se está refiriendo acá en Creators? A la variable que está escrita aquí, ¿sí? De forma automática. Eso es lo que les mencionaba en esta sección de acá, que viene siendo esta flecha, ¿sí? Porque la vista puede ver y puede manipular las variables que están en el controlador. ¿Sí? Es algo muy similar a lo que veíamos en las variables reactivas de RIA. Acá Angular también maneja ese concepto de reactividad. ¿Listo? Bien. Entonces, siguiendo acá, lo que estoy haciendo es que estoy iterando cada uno de los datos que están allá, ¿cierto? ¿Y qué es lo que voy a hacer? La primera casilla pongo qué cosa, el identificador. En la siguiente casilla, la ubicación. En la siguiente casilla, la capacidad. ¿Listo? En la última columna voy a agregar qué cosa, dos botones. Esos dos botones van a hacer qué cosa, van a llamar un método que se va a llamar edit y le mando el identificador del teatro que estoy iterando acá en este momento. Aquí. El botón se llama editar. Y lo mismo vamos a llamar acá otro botón que se llama eliminar y llama la función delete y le manda el identificador. ¿Listo? Bien. ¿Qué pasa? Si ustedes hacen la prueba en este momento, ¿entienden ahí? ¿Listo? La mamá me hace un pan, la mamá ya se hace un culo de nada. Entonces le pongo la nómina, a su pareja, díganle, no funciona. Vamos a lograr el derecho de la pena. ¿Listo? Que cuando termine este curso salgan los nosotros de ustedes mismos. Ese muchacho nos pone a bien, con otra gente, pero bueno,
¿Cómo? Me parece que está. Por eso hay gente, muchachos, vuelvo y repito, hay gente que si ya se viene este curso a mitad de año, busque trabajo, lo consigue. Trabaje 2 meses. Trabaje solamente 2 meses. Cuando ya se compra una moto, se la aseguro. 2 meses, ya, que no se igualmente es una escuela universitaria. Pero es posible, muchachos, es posible. Listo, vamos a seguir. Entonces, chicos, de esta manera, como lo ven, verán que ya tenemos pues, el método del listado. ¿Sí? ¿Qué nos hace falta? Faltan unos detallitos acá. Si ustedes ven acá, yo estoy llamando al método de edit y delete. ¿Sí? Pero no los he programado en la clase. Entonces voy a venir por acá, voy a crearlos para que eso quede bien. Entonces acá, edit. Esto necesita acá un identificador de tipo number. Y el otro que es el de delete. Ahí está. ¿Cierto? Entonces, esos 2 métodos pues los tuve que programar porque es que en el HTML estoy diciendo que los voy a llamar, ¿sí? Y no los había creado acá. Entonces eso puede ser un problema. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Mientras yo les mando un correo, necesito que entren a esta página y instalen esta librería. ¿Listo? Que esa también ya la hemos utilizado, ¿cierto? Sí, la verdad. Y les mandaré otro código. Bueno chicos, de pronto les ponen problema al ciudadano, le dan menos false. ¿Listo? Si el ciudadano le pone problema, le ponen menos false. ¿Dónde está la librería? Ay, ¿dónde está la librería? ¿El Switzerland? No sé, lo pongo. Pero cómo se llama por eso. Ah, no sé, pero mira, NFMI y Switzerland. Ya, solo mando nomás. Muchachos, y a la línea 42, yo no tengo un celular y era celular, de Athens. Falta una vez. La línea 42. Entonces, ¿para qué putas grabas? ¿Para qué grabas? Para mí. No, para mí. Chicos, yo creo que en el mejor de los casos nosotros terminamos clase entre 4 semanas. O sea, a final de mayo ya acabamos. Sí. ¿Qué es lo que hace falta en...? Ya queda en proyecto. Línea 42 en vez de... Lo tiene como en plural. Bueno, tiene en singular, es en plural. Es theaters. O si lo tiene en theaters, es theaters. Pero es Wi-Fi, pues no sé cómo. No, el proyecto debería dejar esto. O sea, me entregan este proyecto real y después no sabe lo que es. El proyecto real es para el 16, para el 19, que es 2 semanas. Estás quedados con el proyecto. Mejor que...
escuché. No lo escuchaste a él. ¿Ah? No lo escuchaste a él, que lo iba a ver. Listo, ¿Sabe que se muchachos, le dijo? ya ¿Cuándo? copiaron y pegaron el código. Sí. Suave. Recuerden que al correo les envié un método que se llama delete. Lo ponen ahí, por favor. Listo, vamos a seguir. Perfecto. La librería, ¿cómo se llama? Sweet Alert 2. Menos Fox. Mm. Listo, chicos. ¿Sí? Entonces, muchachos, verás, es muy sencillo. El método delete va a recibir un identificador. El identificador depende pues, del botón que presione, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que hace Swell? Ese espero pues, que ya lo hemos trabajado, espero que no se vayan a olvidar. Básicamente es una alerta visual que dice lo siguiente. No le voy poniendo la cámara. Entonces lanza la alerta visual, entonces dice eliminar, está seguro que quiere eliminar, uno le puede cambiar los colores a los botones, los textos, etc. ¿Y qué pasa si le dicen que sí, que quieren confirmar la eliminación? Que es este condicional de acá. Entonces le digo al Theater Service que proceda con la eliminación. En este caso va a llamar el método que delete. Y eso pues acá se suscribe, recuerden que es para que mientras responde toda la cosa, y cuando ya responde, ¿qué hago? Levanto una alerta de 9 diciendo vean ya se eliminó, y luego de eso vuelvo a llamar a la línea 49 y meto el 21. ¿Por qué? Para recargar la página. Para que se recargue la página. Listo, con las que se recargue la página, sino que lo que hace es que solo va a llamarla y automáticamente él va a actualizar los datos. Entonces veamos cómo nos queda acá. Este ya lo hizo. Verá, si le digo eliminar, dice está seguro que quiere eliminar el registro, le digo que sí eliminar y él mismo dice eliminar. ¿Cierto? Obviamente, pues como es un observer, pues no se va a eliminar, ¿cierto? Pero les muestro por acá por debajo cómo va funcionando en las consolas de network. Vamos acá. Entonces, mira, si le digo eliminar, si eliminar, y miren que acá tengo la petición del ¿Qué pasa? No me dan el Wi-Fi. Si le digo OK, abrir acá, perdón, miren que está también la petición del get. Para listar otra vez cuando se haya acabado de ejecutar la Sí, otra lista. Bien. De esa manera ya tengo la primera parte de un CRUD, que sería listar y eliminar. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer en la clase del viernes? Vamos a hacer el de la creación y la información. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer entre 8 días? Los validadores. ¿Qué es lo que vemos en la sencilla? Login, seguridad, guardianes y infraestructuras. Y además arriba tenemos Office. Bueno, muchachos, a lo que ves, no falta una clase. ¿Listo? Como ven, que vimos muchísima cosa de programación en objetos. No se pierdan esos repasos si están claros. Por me parece que la van haciendo otro proyecto también. Y pues nada más, muchachos. Tengan feliz día y una semana muy productiva. Gracias, profe. De chillar. ¿Sabes que no me dan un hijo de perra? Y esa semana ustedes son una hija de perra. Muy productivo. Bastante productiva. Bastante productiva. Muchachos, recuerden que me tienen que mandar la planeación. Yo todavía no he puesto la tarea en el clase. Pero yo de aquí a mañana la subo ahí para que, o sea, espero que ya la tengan listas, pues solamente sea subirlo.
Listo, entonces de aquí a mañana ya les mando un correo diciendo que ya está disponible. Listo. Bueno, es un ¿Cuál es lo de mi No es mi Excel diciendo ahí cuánto va a demorar. Eso lo hace el cliente, ¿cierto? Sí, la hueva. Y el Excel. Sí, pues eso yo sé, pero Sí, ¿qué cosa me qué cosa? Lo que quiero preguntarle sobre es que usted tiene que incluir todos los factores del proyecto, los premios, el cliente, los donantes, y el sistema también. Entonces usted dice, el cliente Tiene varios pedidos. el